Viernes, 8 de noviembre de 2024. Materia común. Tesis jurisprudenciales y aisladas. 1 de 10. Registro digital, 2029467. Tipo, jurisprudencia. Competencia para conocer de conflictos competenciales suscitados entre órganos jurisdiccionales. Corresponde a los plenos regionales. Hechos: un tribunal colegiado en materia de trabajo del 10º Circuito y el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco se declararon incompetentes para conocer de un conflicto competencial suscitado, por razón de la materia, entre el Tribunal de Justicia Administrativa y el de Conciliación y Arbitraje, ambos de esa entidad federativa, para conocer de un juicio en el que se demandó el pago de diversas prestaciones derivadas de un despido injustificado. El Tribunal Superior de Justicia ordenó remitir los autos del conflicto competencial a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que resolviera lo conducente. Criterio jurídico: la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que corresponde a los plenos regionales conocer y resolver los conflictos competenciales suscitados entre órganos jurisdiccionales, por contar con competencia originaria para ello. Justificación: mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de junio de 2021 se reformó la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en la que se estableció la creación de los plenos regionales, en sustitución de los plenos de circuito, como órganos integrantes del Poder Judicial de la Federación y con jurisdicción territorial respecto de diversos circuitos. Dichos órganos son los encargados de resolver las contradicciones de criterios entre tribunales colegiados de circuito pertenecientes a una misma región, así como los conflictos competenciales suscitados entre órganos jurisdiccionales. Conforme a los artículos 41 y 42, fracción 4, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, los plenos regionales, a partir de su inicio en funciones, son los órganos competentes para resolver los conflictos competenciales suscitados entre órganos jurisdiccionales, lo que es acorde con la finalidad para la que fueron creados. Segunda sala. 2 de 10. Registro digital, 2029484. Tipo, jurisprudencia. Recurso de queja previsto en el artículo 97, fracción I, inciso E, de la Ley de Amparo. Es improcedente contra el acuerdo por el que el juzgado de distrito reserva proveer sobre pruebas que ameritan un desahogo posterior, hasta en tanto obren los informes justificados de las autoridades responsables. Hechos: los tribunales colegiados de circuito sustentaron criterios contradictorios al analizar la procedencia del recurso de queja previsto en el citado artículo, contra el auto dictado durante la tramitación del juicio de amparo indirecto en materia administrativa, en el que el juzgado de distrito reservó proveer sobre pruebas que requieren un desahogo posterior, hasta en tanto obraran los informes justificados de las autoridades responsables. Criterio jurídico: la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que el recurso de queja previsto en el artículo 97, fracción I, inciso E, de la Ley de Amparo, es improcedente contra el auto dictado en el juicio de amparo indirecto en materia administrativa, en el que el juez se reserva proveer sobre pruebas que requieren un desahogo posterior conforme al artículo 119 de la propia ley, hasta en tanto obren los informes justificados de las autoridades responsables, por no producir efectos trascendentales y graves. Justificación: del citado artículo 97 se advierte que el recurso de queja procede contra resoluciones que se dicten durante la tramitación del juicio o del incidente de suspensión, que no admitan expresamente el recurso de revisión y que, por su naturaleza trascendental y grave, puedan causar perjuicio a alguna de las partes no reparable en la sentencia definitiva. Si bien la determinación de reservar el acuerdo sobre pruebas que requieren un desahogo posterior no es una resolución que admite expresamente el recurso de revisión, no cumple con el diverso requisito para la procedencia del recurso de queja consistente en que por su naturaleza trascendental y grave pueda causar perjuicio no reparable en la sentencia definitiva, porque en ese supuesto el operador jurídico no ha decidido si las probanzas respectivas deben o no ser incorporadas al proceso, sin que dicha reserva o postergación a proveer implique una pérdida de tiempo gravosa para la parte oferente, ni una restricción a su derecho de defensa.
lo anterior porque conforme a los artículos 115 y 117 de la Ley de Amparo, la autoridad responsable deberá rendir su informe justificado por escrito o en medios magnéticos dentro del plazo de 15 días, de manera que la espera del oferente para conocer de la decisión del juez no va más allá de ese plazo. Tampoco implica una pérdida del derecho a probar en el juicio, porque lo que exigen los artículos 119 y 121 de la misma ley es que el ofrecimiento de pruebas que requieran preparación se haga con la anticipación prevista en esas normas, esto es, a más tardar 5 días hábiles antes de la audiencia constitucional, sin contar el del ofrecimiento ni el señalado para la propia audiencia. Por tanto, cumplida esa carga temporal por el oferente, no hay motivos para que sea considerada inoportuna por el juzgador, pues lo único que se postergó fue la admisión o el desechamiento de pruebas ofrecidas dentro del plazo señalado, de manera que una vez recibidos los informes justificados y decidido por el juez de amparo que las pruebas han de admitirse, deben desahogarse como en derecho corresponda y, de ser necesario, la audiencia constitucional podrá diferirse. Segunda Sala. 3 de 10. Registro digital, 2029464. Tipo, aislada. Acto de particular equiparable al de una autoridad para efectos del amparo. Lo constituye la negativa de las administradoras de fondos para el retiro, Afores, de corregir los errores en los datos de identificación de los titulares de las cuentas individuales. Hechos, una administradora de fondos para el retiro, Afore, se negó a corregir el nombre del titular de una cuenta individual, porque no encontró evidencia de su registro, en términos del artículo 121, último párrafo, de las disposiciones de carácter general en materia de operaciones de los sistemas de ahorro para el retiro, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 2015. En amparo indirecto se consideró que dicha negativa no es un acto de autoridad para su procedencia, pues la Afore actúa en un plano de igualdad, derivado de una relación jurídica de coordinación. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que la negativa de las Afores de corregir los errores en los datos de identificación de los titulares de las cuentas individuales, es un acto de particular equiparable al de una autoridad para efectos del amparo. Justificación. El referido acto cumple con el principio o racionalidad de intervención pública, conforme al test para decidir si un acto de un particular es equiparable al de una autoridad para efectos de la procedencia del amparo, en términos del artículo 5, fracción 2, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, desarrollado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el recurso de queja 40/2020, cuyo estándar consta de 2 gradas, el nexo y la constatación de la función pública. La primera se cumple, pues la citada negativa tiene un nexo con la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, su reglamento y las señaladas disposiciones de carácter general, a través de cuya aplicación, las Afores pueden transgredir los derechos humanos de acceso a la información y protección de datos personales, en su modalidad de acceso, rectificación, cancelación y oposición, arco, reconocidos en los artículos 6 y 16, segundo párrafo, de la Constitución Política del país. La segunda se constata, porque la facultad de corregir la información personal deriva de la obligación de mantener actualizada su base de datos y procurar que los usuarios les comuniquen cambios en ellos, lo que le confiere el acceso y manejo de su información personal, así como el acceso a una base de datos propiedad exclusiva del gobierno federal, lo cual es de orden público e interés social, al ser una facultad privilegiada propia del ejercicio de la autoridad estatal derivada de una autorización especial conferida por el Estado. Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Octavo Circuito. 4 de 10. Registro Digital, 2029486. Tipo, aislada. Recurso de revocación previsto en el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Debe interponerse previamente a promover amparo directo contra el auto que declara inadmisible el recurso de apelación, casación, interpuesto contra la sentencia condenatoria dictada en el sistema penal acusatorio. Hechos. Se desechó por notoriamente improcedente la demanda de amparo directo contra el auto que desechó el recurso de apelación, casación, interpuesto contra la sentencia condenatoria dictada por el Tribunal de Enjuiciamiento, al considerar que no se agotó el principio de definitividad,
pues contra la resolución reclamada procede el recurso de revocación previsto en el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que el recurso de revocación previsto en el precepto mencionado debe interponerse previamente a promover amparo directo contra el auto que declara inadmisible el recurso de casación interpuesto contra la sentencia condenatoria dictada en el sistema penal acusatorio. Justificación. En amparo directo son 3 los presupuestos procesales que el órgano jurisdiccional debe examinar en un orden lógico: a. La procedencia de la vía, b. La competencia, y c. La procedencia del juicio, en la inteligencia de que la insatisfacción de uno de ellos impide que se aborden los siguientes. El Pleno Regional en materia penal de la región Centro-Norte, al resolver la contradicción de criterio 57/2023, de la que derivó la tesis de jurisprudencia PR, PCN. J/20P, 11ª, abordó las cuestiones relativas a la procedencia de la vía y la competencia, es decir, si contra el auto que declara inadmisible el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia condenatoria derivada de un juicio oral debía hacerse valer el amparo directo o el indirecto, y determinó procedente la vía directa, sin que ello implicara que se obviara el principio de definitividad. En cuanto al restante presupuesto procesal, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 153/2019, de la que derivó la tesis de jurisprudencia 1A/J 85/2019, décima, estableció que previamente acudir a la instancia constitucional contra el auto que no admite la apelación en el proceso penal acusatorio, debe agotarse el recurso de revocación, a efecto de cumplir con el principio de definitividad, ya que no hacerlo actualiza la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción 18, de la Ley de Amparo, de ahí que deba agotarse el recurso de revocación previamente a promover la acción constitucional, pues los presupuestos procesales en amparo directo, relativos a la competencia y la procedencia de la vía no deben confundirse con la revisión de los requisitos legales para estimar la viabilidad del juicio, como lo es cumplir con el principio de definitividad. Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del 17º Circuito. 5 de 10. Registro Digital, 2029492. Tipo, aislada. Suplencia de la queja deficiente en amparo. Procede cuando en el juicio oral mercantil se desecha la demanda, al considerarse que la parte actora no acreditó su legitimación procesal. Hechos: se desechó la demanda del juicio oral mercantil promovido contra empresas productivas subsidiarias de la Comisión Federal de Electricidad, CFE, de quienes se demandó la nulidad absoluta del procedimiento que derivó en un ajuste de facturación del servicio de suministro de energía eléctrica, al considerarse que la parte actora no acreditó su legitimación procesal, porque no demostró la relación contractual con la CFE. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que procede la suplencia de la queja deficiente cuando en el juicio oral mercantil se desecha la demanda, al considerarse que la parte actora no acreditó su legitimación procesal. Justificación. La hipótesis de suplencia de la queja deficiente prevista en el artículo 79, fracción b, de la Ley de Amparo, opera en materias de estricto derecho, como la mercantil, cuando se actualiza una violación manifiesta de la ley, por suscitarse actuaciones que, notoria e indiscutiblemente, vulneran los derechos humanos de la persona quejosa, ya sea directa o indirectamente, mediante la transgresión de las normas procesales y /diagonal o sustantivas que regulan el acto reclamado. Ese supuesto acontece cuando en un juicio oral mercantil, el órgano jurisdiccional desecha la demanda por considerar que la parte actora no acreditó la relación contractual, porque de la interpretación sistemática de los artículos 1390 bis 11, 1390 bis 12 y 1390 bis 14 del Código de Comercio no se advierte que en la admisión de la demanda deba analizarse la legitimación procesal, pues ello debe ocurrir en la audiencia preliminar, como lo establece el diverso 1390 bis 34 del mismo ordenamiento. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito. 6 de 10. Registro Digital, 2029493. Tipo, aislada. Suspensión de oficio y de plano en amparo indirecto.
procede contra la solicitud a una madre de entregar a su hija menor de edad sin especificar a quién, y cuya guarda y custodia o régimen de visitas y convivencias no está definido judicialmente. Hechos, la madre de una persona menor de edad, respecto de quien no está definida judicialmente la guarda y custodia o el régimen de visitas y convivencias, promovió amparo indirecto contra la solicitud del agente del Ministerio Público de entregar a su hija, sin especificar a quién, y se le concedió la suspensión de plano hasta que se defina la situación jurídica de esta última. En el recurso de queja, la persona tercera interesada argumentó que se viola el interés superior de la niña, pues corre peligro al cuidado de su madre. Criterio jurídico: este tribunal colegiado de circuito determina que procede la suspensión de oficio y de plano en amparo indirecto contra la solicitud a una madre de entregar a su hija menor de edad sin especificar a quién, y cuya guarda y custodia o régimen de visitas y convivencias no está definido judicialmente. Justificación: los artículos 15 y 126 de la Ley de Amparo, que prevén los supuestos en los que cuando el agraviado está imposibilitado para promover amparo podrá hacerlo cualquier otra persona en su nombre, y las hipótesis en las que se concederá la suspensión de oficio y de plano, deben interpretarse conforme al interés superior de la niñez reconocido en el artículo 4, 9º párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de que prevalezca su salvaguarda y se visualice que existen actos relacionados con su guarda y custodia que pueden ser de naturaleza trascendental y grave, por lo cual puede comprometerse el libre y pleno desarrollo de la persona menor de edad quejosa. Por tanto, en términos de la referida disposición constitucional y del precepto 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, en relación con los diversos 3, 4, 6 y 7 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, procede la suspensión de oficio y de plano, con el objetivo de que su eficacia e inmediatez salvaguarden y garanticen el pleno goce de sus derechos, cuando su madre promueva amparo indirecto en su representación y la tercera interesada no tenga la custodia o la autoridad responsable no especifique a quién se le debe entregar en resguardo, para el efecto de que permanezca con su progenitora hasta que se dirima su situación jurídica, al no estar demostrado con algún medio de prueba que corre algún peligro bajo su cuidado. Tribunal Colegiado del 31º Circuito. 7 de 10. Registro Digital, 2029469. Tipo: jurisprudencia. Demanda de amparo indirecto. Es legal su desechamiento de plano, si es notorio y manifiesto que no se agotó el recurso o medio de defensa legal procedente, sin necesidad de esperar a que se rinda el informe justificado, interpretación del artículo 61, fracción 20, último párrafo, de la Ley de Amparo. Hechos: los tribunales colegiados de circuito contendientes sustentaron criterios contradictorios sobre la interpretación del precepto citado. Mientras que uno sostuvo que en amparo administrativo no es dable desechar de plano la demanda por inobservancia al principio de definitividad, sino que debe esperarse a que la autoridad responsable rinda su informe justificado, el otro afirmó que, si la causa de improcedencia es manifiesta e indudable, procede desecharla de plano. Criterio jurídico: el Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, determina que es procedente desechar de plano la demanda de amparo en el auto inicial, si es notorio y manifiesto que no se agotó el recurso o medio de defensa legal procedente, sin necesidad de esperar a que se rinda el informe justificado. Justificación: el primer párrafo de la fracción 20 del artículo 61 de la Ley de Amparo prevé la causa de improcedencia del juicio de amparo por inobservancia al principio de definitividad. Esta hipótesis debe distinguirse de las contenidas en los siguientes párrafos. El segundo dispone que no existe la carga de agotar tales recursos, excepción al principio de definitividad, si el acto reclamado carece de fundamentación, pues esa irregularidad no permite apreciar la procedencia de recurso alguno para controvertir el acto. El último párrafo parte de la base de que en el informe justificado la autoridad responsable complementó el acto reclamado y señaló su fundamentación, de modo que, ante esta hipótesis, el objetivo de la norma es evitar que la fundamentación tardía del acto reclamado que se realizó a través del informe justificado se traduzca en una improcedencia sobrevenida del juicio de amparo, al evidenciarse en este de manera novedosa la existencia de un recurso legal procedente contra el acto reclamado, de forma que la excepción al principio de definitividad,
derivada de la original falta de fundamentación, se mantenga vigente aun cuando ésta haya sido subsanada a través del informe justificado. Por tanto, si es notoria y manifiesta la procedencia de un recurso contra el acto reclamado, es legal el desechamiento de plano de la demanda de amparo, en términos del primer párrafo citado, sin que sea necesario esperar a que se rinda el informe justificado, pues esto último se refiere a la hipótesis contenida en el tercer párrafo referido, que no tiene relación directa con aquel Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México. 8 de 10. Registro Digital, 2029487. Tipo, jurisprudencia. Remate. La sentencia de apelación que confirma la que simultáneamente aprueba la adjudicación de un inmueble y ordena la escrituración tiene la calidad de última resolución para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto. Hechos: los tribunales colegiados de circuito contendientes sustentaron criterios contradictorios al analizar si la sentencia de apelación que confirma la que simultáneamente aprueba el remate de un inmueble, adjudica y ordena que una vez que tal determinación se escriture, constituye la última resolución en la etapa de remate para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, a la luz de las tesis de jurisprudencia 1A/J 13/2016 décima, y 1A/J 57/2019 décima, de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Mientras que uno consideró que esa resolución sí tiene tal carácter, el otro sostuvo que no puede atribuírsele tal calidad, porque una vez que la determinación adquiera firmeza tendrá que emitirse un acto judicial posterior que ponga los autos a disposición del notario público para la elaboración de la escritura y requiera a la parte demandada la firma de ésta. Criterio jurídico: el Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, determina que la sentencia de apelación que confirma la que aprueba el remate de un inmueble y, a la vez, instruyó la elaboración de la escritura pública de adjudicación, constituye la última resolución en la etapa de remate a que se refiere el artículo 107, fracción 4, último párrafo, de la Ley de Amparo, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, sin necesidad de que se emita un acto posterior. Justificación: conforme a las tesis de jurisprudencia 1A/J 13/2016 décima, y 1A/J 57/2019 décima, de rubros, remate. Para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, la resolución definitiva impugnable es la que indistintamente ordena otorgar la escritura de adjudicación, o bien entregar la posesión de los bienes inmuebles rematados, ley de amparo vigente a partir del 3 de abril de 2013, y escrituración en el remate. La última resolución, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, es la que ordena su otorgamiento en forma voluntaria. Las resoluciones de adjudicación de un inmueble, la orden de escrituración o la de entrega de la posesión del bien pueden ser emitidas de forma independiente, por lo que lo relevante para la procedencia del juicio de amparo indirecto es que la orden de escrituración sea definitiva, en el sentido de que no pueda ser modificada por una ulterior. En atención a las circunstancias de cada caso, la aprobación de la adjudicación y la orden de escrituración pueden emitirse de forma simultánea en una misma resolución. De ser confirmadas mediante sentencia de apelación, adquieren firmeza y no podrán ser modificadas por una ulterior, de modo que los actos subsecuentes solo serán ejecución de lo ahí decidido. De acuerdo con las jurisprudencias citadas, procede el juicio de amparo indirecto contra dicha resolución confirmatoria, sin necesidad de esperar a que se emitan actos que sean de mera ejecución de aquella resolución. Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México. 9 de 10. Registro Digital, 2029495. Tipo, jurisprudencia. Suspensión en amparo indirecto. La garantía para que surta efectos contra la orden de escrituración y entrega de un inmueble adjudicado en remate debe fijarse en función de los frutos que pudiera producir el bien. Hechos:
los tribunales colegiados de circuito contendientes sustentaron criterios contradictorios al resolver recursos en los que se impugnó el monto de la garantía fijada por el juzgado de distrito para que surtiera efectos la suspensión de la escrituración y la orden de entrega dictadas a propósito de la adjudicación de un inmueble al acreedor en juicio hipotecario. Mientras que uno concluyó que la garantía debió fijarse tomando en cuenta los parámetros económicos o indicadores comerciales establecidos para condenas líquidas en la jurisprudencia P/J 71/2014, décima, del Pleno del Alto Tribunal, Índice Nacional de Precios al Consumidor para los daños y la tasa de interés interbancaria de equilibrio para los perjuicios, aplicando tales conceptos al monto total por el que los inmuebles fueron adjudicados, el otro determinó que como la suspensión paralizaba la desocupación y entrega del inmueble, la garantía debía fijarse calculando como perjuicios la rentabilidad del bien. Criterio jurídico: el Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, determina que la garantía para que surta efectos la suspensión contra la orden de escrituración y entrega de un inmueble adjudicado en remate debe determinarse a partir del derecho de propiedad que sobre el bien se impide formalizar y disfrutar y, por ello, en función de los frutos que el bien pudiera generar. Justificación: el remate de bienes es una actuación judicial de ejecución forzada de la sentencia que transmite la propiedad de aquellos a favor del tercero postor o del acreedor quien, a partir de ese momento, asume la calidad de nuevo propietario de la cosa, con todas las cualidades y derechos inherentes al derecho real de que se trata. Al ponderar los daños y perjuicios que pueden ocasionarse al adjudicatario tercero interesado con motivo de la suspensión, debe tenerse presente que lo que se impide con la suspensión no es el cobro del crédito fijado en la sentencia, misma que con la adjudicación quedó ejecutada, ni la disposición de la cantidad en dinero por la que hubieren sido adjudicados los bienes, sino la formalización en escritura pública de la propiedad raíz, así como la puesta en posesión, disposición y disfrute del bien adjudicado, que son derechos inherentes al derecho real de propiedad resultante de la adjudicación. Para estimar los daños y perjuicios debe considerarse, por un lado y por regla general, que no es necesario realizar una cuantificación respecto de los daños, pues en circunstancias ordinarias un inmueble no sufrirá depreciación por la sola falta de formalización de la escritura pública y por la falta de disposición del bien durante cierto tiempo. Por lo que hace a los perjuicios, en términos de los artículos 886, 887, 893, 2289 y 2311 del Código Civil para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, debe considerarse que los bienes, por su naturaleza, son susceptibles de generar frutos, que serían las ganancias lícitas que el tercero interesado podría haber obtenido con motivo del ejercicio de su derecho de propiedad, en función de las cualidades o usos del mismo, que en el caso de inmuebles podrían ser el uso comercial, industrial, habitacional, etc., y, en este último caso, el elemento más directo es la renta. Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México. 10 de 10. Registro Digital, 2029496. Tipo, jurisprudencia. Suspensión provisional del acto reclamado. La excepción de proveer al respecto en términos del artículo 53 de la Ley de Amparo, solo se actualiza cuando la persona juzgadora que se excusa es parte procesal en el juicio. Hechos: los tribunales colegiados de circuito contendientes sustentaron criterios contradictorios sobre la interpretación que debe darse a la expresión «tener interés personal en el asunto», contenida en el citado artículo 53, que justifica los casos en que la persona juzgadora de amparo que se excuse de conocer del asunto, se abstenga de resolver sobre la suspensión provisional del acto reclamado. Mientras que uno consideró que esa expresión significa ser parte procesal en el específico juicio de amparo que se examina, los otros sostuvieron que ese concepto está vinculado con la causa de impedimento prevista en la fracción 2 del artículo 51 de la Ley de Amparo, y que se explica como el interés directo, material y económico de los juzgadores, con exclusión del de su cónyuge o parientes. Criterio jurídico: el Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, determina que la excepción de proveer sobre la suspensión provisional en términos del artículo 53 de la Ley de la Materia,
Solo se actualiza cuando la persona juzgadora que se excusa es parte procesal en el juicio de amparo que está examinando. Justificación. En el artículo 53 de la Ley de Amparo subyace la observancia y prevalencia de las características que distinguen a la suspensión del acto reclamado, que procuran producir una pronta tutela provisional ante la existencia de un peligro de daño derivado de la demora natural de emitir una resolución definitiva, periculum in mora. Por tanto, aun en el caso de que la persona juzgadora estime que se ubica en alguna de las causas de impedimento contenidas en el artículo 51 del mismo ordenamiento, dado ese carácter urgente, debe proveer sobre la suspensión del acto reclamado. La única excepción al deber de proveer sobre la providencia cautelar, consistente en tener interés personal en el asunto, debe interpretarse estrecha y estrictamente, de la manera más objetiva y fácil de identificar, en el sentido de que sólo se actualiza cuando la persona juzgadora es parte formal en el juicio de amparo de que conoce. Esta interpretación acotada evita entrar en discusiones de valoración probatoria, que podrían entorpecer o dilatar la decisión cautelar y es consecuente con las características de las medidas cautelares, al permitir responder a la prontitud con que deben emitirse. Pleno regional en materias administrativa y civil de la región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México.